Perfect. Good morning. Good morning. How are you? We are good. It's been lovely. Están No, bien. esto no hace falta. Ah, vale. Esto lo entiendo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. He always begins interviews asking for the same thing. Sorry, do we look at you when you are translating? Me miran a mí cuando interpreto. No, We no. try to look at him. Look. We try to look at him because otherwise it looks funny. We are looking. O Outside Right. the frame, yeah. a ella o a mí, da igual esto. Venga. For me, it's not Look- very look- unnatural. You, but, you can look at me if you want. Okay, thank you. Venga. Jos mä katon tonne noin. Se on Niin. vähän No. Mä Anne-Marie, yritän kuunnella. Anne-Marie, ¿por Buen qué, día, por buen qué día. haces música? Anne-Marie, why do you play music and why do you make music? Well, yeah, that's a big question. I have a passion for music. I can't live without making music. Es una pregunta muy generalista, muy abierta. Ella tiene una pasión por la música y dice que no puede vivir sin hacer música. Susana, ¿por qué haces cine? Susana, why do you make films? I think I started as a photographer. I studied photography first, but then I felt like there's not enough emotion and also somehow the capacity to deal with the world is important for me. Ella empezó como fotógrafa, empezó a hacer fotografías, pero se encontraba que dentro de las fotografías no había la suficiente emoción ni la capacidad de impactar sobre el mundo que buscaba. Esta es una pregunta para las dos, que conteste primero una y luego la otra. So this is a question for both of you. You answer whoever likes the first. Pero antes tengo que decir una cosa importante. But beforehand, he has to say something important. A mí no me gustan los musicales, He doesn't like musicals, sobre todo estadounidenses, que es lo que más la gente conoce, los más populares, especially American ones, porque generan una especie de estupidez fantástica que no existe. because they generate some kind of fantastic stupidity that doesn't interest in him. Y la gente se queda solo con el gusto por las canciones y los bailes. And people only like find pleasure in songs and dancing. Y creo que el musical es un género perfecto para hablar de cosas sociales, políticas, económicas, culturales. And he thinks actually musical is the perfect genre to talk about social issues, political issues, and this important stuff. Como por ejemplo esto de hacer óperas rock, ¿no? Her, Jesucristo Superstar, todo este tipo de musicales. El violinista en el tejado, Bailando en la oscuridad, Dancer in the Dark, Lars von Trier. Así que vuestra película me vuelve a emocionar viendo música. So that your film makes him emotion again, you know, it makes him like compelled again, feel compelled, yes. Y ayer en la presentación dijisteis que la música, las canciones, está desde el primer momento. And you said yesterday in the presentation that the music was there on the first place. Así que, ¿cómo fue el proceso? So how was the process de crear el música? Sí, de las canciones, la música, el guión. ¿Cómo fue el proceso de construir la narrativa? Bueno, la narración. Primero la narración y luego la narrativa. Okay, so what was the process to mingle all the music and the narration together? The idea of this combining documentary material and these singing tableaus was there before this topic, I think, right? And I think it was important to find a balance that kind of kept it, because it is important that this is testifying about reality, and it has kind of like political message, and it's based on real material. So it's important to kind of like find that balance, that it's definitely not a musical in a style. That was important, that it's not like, you know, dancing and singing. It's very kind of composed and in a way simple.
Dile que modest. hable más, Sí, haga sí, frases sí. cortas para que tú te ayudes. Bueno. Más o menos. So the idea was... Ay, perdón, claro, No, en español. en español. Realmente la idea de hacer una serie de tableaux vivants digamos, en los que la gente cantaba sobre temas sociales estuvo allí desde el principio y para ella era importante que esto estuviera bien equilibrado, ¿no? Que no se fuera ni a un extremo ni al otro, de alguna forma mantener la esencia de los temas sociales, de la reivindicación social, pero a la vez expresarlo a través de la música de las canciones. Entonces para ella siempre fue muy importante no considerar esta película musical en el sentido, digamos, estricto de la palabra, Sí. sino estructurarlo, vertebrarlo como si fuera, pues esto, una serie como de escenas, ¿no? Cantadas, donde la gente se expresa cantando, pero no es estrictamente un musical. Vale. Anne-Marie, ¿cómo fue su proceso de ir creando las canciones? O sea, las letras, por ejemplo, las letras a mí es que me encantan. He loves the lyrics and he wants to know how was the process of creating the songs. ¿Proceso en solitario o conjuntamente con Susana? You worked alone, you worked with Susanna. We've been working like 2 or 3 years because the pandemic was in between, and we were really working close together and thinking what kind of music it has to be, and it was like a big journey. And I think the result is fine or fantastic, or how do you say it? Okay. Let me stop here. Yeah. Trabajaron durante un par o 3 de años juntas en las canciones porque realmente querían que fuera parte de, digamos, del proceso de parir la película. Y dice que, bueno, que cree que el resultado, a pesar de todo este tiempo, está bien, ¿no? Dice, o como decís aquí en España, está fantástico. But we wanted to have some kind of influence from the Finnish folk music. And I've been composing a lot of choir music and using folk a lot. But then when I started to compose, I usually compose with the piano, but now I wanted to find the nurse's voice, so I was composing with singing. Ok. Dice que ella desde el principio tenía muy claro que quería hacer algo muy cercano también a la música folk finlandesa y que de hecho ella estuvo estudiando canciones folk, ¿no? Para ver de qué se empapaba antes de empezar a componer. Pero claro, su método de composición habitualmente pasa por tocar las canciones a través de, o sea, con el piano. Aquí, como ella quería que se escucharan las voces importantes de las enfermeras, empezó componiendo, cantando. And I was composing in my little pequeño casa, summer cottage in Finland, like 2 weeks singing 24 hours. Very many layers of singing parts and using looper and so there's a kind of demo what I sent it to Okay. Eso lo he entendido yo. Vale, sí. O sea, así que cuando tocó componer, se encerró durante 2 o 3 semanas en una pequeña casita que tenía. It was in the woods? No, it's like a allotment garden, so you have neighbors very close, and she's screaming there like, ei saa kommentoida työnantaja, hundreds of times, because she made this like a choir demo. Ok, así que se encerró en su casa durante un par o 3 de semanas, una casa además con jardín y vecinos, a cantar y a componer todas las capas de voces que escuchamos en la película, que son los coros que se cantan. Claro, entonces lo que hizo fue a través de mezclar estas voces con un loop, bueno, pues crear ella misma a través de su voz la banda sonora, que luego se interpretaría. Neighbors thought that she's finally gotten crazy. Los vecinos evidentemente se pensaron que finalmente se había vuelto loca. But then the demo, she liked the demo, thank God.
Madre mía. Madre And, mía, but- it's very Spanish. Then we add the real choir, Filomela, female choir from Finland, with my voices. So it's like 200 women singing Claro. together. Luego, a partir de esta demo, la primera demo, ella pasó la música a un coro, finés, que es Filomela, que cantaron 200 mujeres las canciones, ¿no? Y a partir de ahí dieron cuerpo a la música. But I think the most important thing, what I think I found or we found was the blues. I onko se niinku added vai miten se sanoo? added. 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 Onko se sana added? Yes. Okay. So I added a hint of blues ¿Qué te there. pasa, Mariana? No, porque estaban pensando cómo se dice en finés. To make the people around them talk and allow them to, put voice to these kind of people. O sea, hay un coro que canta y un coro que hace la película también, que un coro de personajes, tanto los que cantan como los que actúan. So you have two choruses here. There's the singing chorus and then there's the chorus of people that are actually making the movie. Yeah, exactly. Porque And aunque sea un documental, luego hay que interpretarlo. Even though it's a documentary, you have to interpret it and you have to play it. yeah, it was important to kind of have this feeling of many, that there are many of them. There are like many stories. It's not just one single problem here and one worker that had this experience. So it's not like an individual stories. That's kind of the burden of especially documentary filmmaking, that you, especially nowadays when there's a lot of this kind of American narrative tools also in documentary film, you have a main character and you have a storyline, and the stories are very kind of like individualized. Ella dice que era muy importante que se viera como una historia de muchos, y en este caso de muchas también, en la que, digamos, quería separarse de la tendencia del cine de cada vez, y del cine documental, de cada vez individualizarse más, ¿no? Dice que quizás por influencias americanas las historias las historias documentales tienen un protagonista y una serie de secundarios también, y lo que ella quería, digamos, era liberar del peso que conlleva, digamos, tener que construir una historia a partir de un personaje. Ella quería que se escucharan muchísimas voces. So in this film, I think it was important kind of image or of the idea of a community that is kind of like, for me, like if you think about any kind of political issues, there's no political issues without the idea of a community, about the, this is a story of many. Claro, para ella la palabra más importante es comunidad. No puedes hacer una película política sin una comunidad, porque no hay una comunidad de uno. Entonces, para ella era muy importante que estas muchas voces se escucharan. Porque el capitalismo atenta contra la comunidad. El individualismo lo hace fuerte al capitalismo. Pero la comunidad lo debilita. Porque cuanto más, mejor. Of course. So capitalism fights against community in a way, and individualism is a way to end for capitalism to enter our lives. Esa terrible idea de tú solo puedes con todo. That terrible idea of you can do this by yourself. Y todo lo que ganes o pierdas es por ti. Nadie te va a ayudar. And all you win or lose is because of you. Yeah, it's the American myth. Sí. American myth that anyone can make it, which is bullshit. El mito americano de que todo el mundo puede hacerlo si lo sueña, if you dream about it. It's a big liar. A big lie, yeah. Big lie. Then you feel like, oh, I suck because I didn't make it. I didn't become rich. When it's not possible. It's only possible for, you pick someone from the millions. So I think this kind of like, it's one big message through the choir. The idea of a choir is kind of giving a voice that is shared. It's kind of this idea of like telling something we share, we experience together, and kind of like, I think it's also the gesture of the film. I hope and we hope that it's
it's not like kind of all these problems here and we are just like depressed, but kind of like feeling of empowering people, and this has been happening. People have felt it that way. Ok. Claro, para ella, digamos, la idea del individualismo hace que cuando, por ejemplo, tú quieres ser millonario y no lo consigues es porque, o sea, acabas creyendo que es porque simplemente no puedes o eres idiota o qué te pasa, ¿no? Entonces, para ella, la idea principal era la del sharing, el compartir. Es decir, construir una película que a través del compartir, en este caso las voces, ensalzara y, digamos, diera energía para la lucha. Lo que no quería hacer ella era una historia de mira, los pobrecitos ancianos no pueden hacer nada y vamos a llorar todos. Ella lo que quería era, pues, digamos, canalizar la energía a través de la comunidad para hacer una película que te diera ganas de vivir. Porque tu película no es compasiva como serían las películas comerciales al uso, sino humanista, como sería Rossellini, Kiarostami, Kaurismäki, todos estos. So he's comparing you to Rossellini, Kaurismäki, Kiarostami, in the way that your movie is not compassionate in a pitiful way, but it's humanist. Humanist. Claro. Que el cine humanista se está perdiendo. Is humanist cinema losing itself, or maybe like dissolving? And also I would say that it's also, I want to go a little bit beyond also this humanistic idea that art is, some kind of universal safe haven. So it's also kind of political in that sense that it's about world is not shared the same for everyone. There are these like, it's like, we are disputing about what belongs to us and what are our rights. Tampoco quería caer en la mirada humanista un poco blanqueadora. Realista. No quería pues caer en esta mirada. Y sobre todo dura también, porque el humanismo es duro. Es ver las cosas como son y cómo podemos solucionarlas. He's clarifying for him humanism is harsh because you treat human beings, you don't treat like concepts or ideas. Lo que decía es que, claro, para ella era importante, digamos, explicar que en el mundo no todo el pastel se reparte de la misma forma, ¿no? Y que en el fondo estamos compitiendo los unos contra los otros para poder vivir. También es bonito hacer una película sobre gente mayor. It's very beautiful to make a movie about elderly people. Hay muy pocas. Hay muy pocas. There are very few. Yo, viendo tu película, me acordaba de Umberto de Vittorio De Sica. Yeah. I love it. Ahora, para terminar, tanto Anne-Marie como Susan, quiero que me digáis una película que habéis visto hace poco y os haya encantado y me recomendaríais. To end, to wrap, he would like you two, Anna-Marie and Susan, to tell him a movie you've recently seen, you loved, and why would you recommend it to him? Anne-Marie? I haven't seen, like, for ages, any film. And a movie you really like? Or you know it's guaranteed? Bueno, dile que si no le sale una película, que me recomiende un músico. Or a musician. Y si es finlandés, mejor. Finnish musician. This is going to last long. 15 It's minutes. really the heart. It's always hard. O que me recomiende un It's musical hard. que le guste. Or a music artist or a Musical in theater. Her own. She Sí. had 2 in theaters in Finland, right? Last year. Anna-Marie 2 tiene musicals. dos musicales en teatros en Finlandia. Que Pero llevan desde el Anne-Marie, año pasado. you are a crack. You are a crack. A crack in Spanish, it's a very talented person. Sí. Muchas gracias. You are Messi Messi of of the music. music, yes. Of the music. I have been working in a theater also, like 30 years, as a Eres pianist and a Charlie singer. Lindmanen de la música, ¿no? and composing musical. So I have to say to you that there's other musicals also than typical American musicals. So musical today is something more than
something else than like 20 or 30 years ago. Ella lleva 30 años como compositora de musicales y como pianista en Finlandia. De hecho, busqué en la página de la Wikipedia, es como amazing. Faltan páginas. Total. Y dice que, digamos, gracias a su experiencia ella ha podido como comprender que fuera del circuito o de la estética americana del musical hay muchísimas otras cosas. Yes. De hecho, Estados Unidos fueron los últimos en llegar. The United States were the last to arrive, actually. Y acaban imponiendo su forma de ver la vida. And they end up imposing their way to see life. It's incredible. Incredible. Susan? So, Ah, yeah. ya está. Susan? Many films. Anything. Any films, Susanna? There's so many. It's always difficult because I also teach film, so I have to watch so many all the time, and I'm interested in, for different reasons. I'm interested in different kinds of films. So, and I also do theory, and I'm interested in some films. They may not be like emotionally important, but they might be for some other reasons. But my favorite American director is Gus Van Sant. Gus Van Sant? Yes, and I love Iranian like 2000s like new wave, like you mentioned Kiarostami. I love Kopadi. I love all these films, and Let me stop you here. Claro, ella da clases en la Universidad de Cine y Y entonces... estuvo en California dando clases también. no, it's in Finland. No, pero antes. I was in- visiting there. Vale, como yeah. vale. La cosa es que, claro, ella ve tantísimas películas y las puede como disfrutar a tantos niveles que es muy difícil de centrarse solo en una. Sí que le gusta mucho pues, cineastas americanos como Gus Van Sant, de la nueva ola iraniana como, por ejemplo, Kiarostami, Van Gogh. Abbas Kopadi. Sí. Kobadi, eso... ¿Y me podrías hablar de directores finlandeses que hagan documental y sea muy interesante? Interesting Finnish directors that actually make documentaries. Interesting Finnish documentaries. Yes, Yeah. of course, Pirjo Honkasalo is one really important. No voy a intentar decir el No, nombre. no. Ya. Pirjo Honkasalo. Pirjo Honkasalo. Pirjo Honkasalo. Yeah, 3 Rooms of Melancholy is really also now it's made like maybe 10 years ago or more, 20 years ago, 7, I don't know. I But love it's the really important because it's during the Chechen war, so it's kind of like cinematically dealing with that. And is there like Sanna Salmenkallio's Sanna music? Salmenkallio's music is in that Yeah, one. she's a very famous Finnish film composer. Ok, recomienda Three Rooms of Melancholy, que es un documental rodado durante la guerra entre Chechenia y Rusia. Y realmente es un documental que trata de procesar la guerra a través del cine. Además tiene música de Sanna Salmenkallio. Sanna Salmenkallio, que es una compositora muy buena finlandesa. Fantastico. Thank you very much for your time. Thank you very much for your movie. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Claro. And he always says until the next movie. Until the next movie. Hasta luego. Hasta luego. En Finnish, hasta luego. Näkemiin. Nakemi. Näkemiin. Nakemi. Parece hasta japonés. Kiitos. Japanese. Nakami. En japonés sería mátate. Nakami, mátate. Mátate. Näkemiin. y no Does it vuelvas. sound like Japanese? Näkemiin. Näkemiin. Yeah, Kind of. kind of. Hey, thank you.